decir esto, hay alguien que está comprobando que los nativos digitales son una paparruchada. Punto. Dicho así. Dicho así. Qué gracioso. Estamos recibiendo al sociólogo especializado en nuevas tecnologías, Matías Dodel, que tiene justamente una visión sociológica del tema de las nuevas tecnologías, lo cual me parece fascinante primero y un alivio en general. Sí, nos sacás un poco de culpa. Sí. A los Hola, adultos. Matías. Bueno, Bienvenido. buenas tardes. Ya ¿Cómo estuvimos andan? bailando, ya hicimos de todo con Matías. Ya somos como amigos de toda la Ya vida. está como chanchos. Bueno, arranquemos así, saquemos la curita esa. ¿Qué onda con eso de los nativos digitales? ¿Por qué son un mito? Bueno, el tema es así, hay un montón con sistemas de internet, hay un montón de palabras que se ponen de moda Sí. y todo el mundo como que las repite y como que le dan por cierta. Y en realidad, con esto del concepto de nativos digitales, pasó algo que mismo el autor que lo propuso para... En realidad, en el fondo lo que quiere explicar es que las personas más jóvenes como tendrían como cierta habilidad, no sé si innata, pero que por ser joven uno, o por haber nacido después de tal año, uno ya de por sí sabe usar las tecnologías y es mucho más hábil y mucho más experto que adultos o personas que nacieron un poquito después. Claro. Y el problema es que en el uso como la acepción común del término se empezó a generar algo que es complicado ahora, por un par de datos que hace tiempo que están y en Uruguay los corroboramos, de que todos los niños y todos los adolescentes saben usar las tecnologías, son todos expertos, no hay nada Sí, como que tengan nacen con eso, natural. Claro, y que los Hacer adultos el no dedo, tienen nada así. para enseñarles y que se manejan mejor. Y es como que meten en la misma bolsa un montón de cosas que son bastante distintas. Y en el fondo parece una nimiedad, pero la diferencia no es que saben más porque son jóvenes o nacieron en tal época, sino porque cuando se socializaron, cuando crecieron, tuvieron un contacto mucho más temprano con las tecnologías. Claro. Correcto. Pero también es verdad, o decime vos si me equivoco, que lo que se aprende a edades tempranas se adquiere con mucha más facilidad que lo que se aprende. Si vos aprendes a manejar a los 18, no es lo mismo que si aprendes a manejar a los 48. Exacto, hay algo de eso, pero también si estás 5 años manejando vas a tener como más conocimientos, más facilidades que si estás 2 años o 1 recién. Y no es lo mismo, no todo el mundo aprende a manejar de igual manera. Capaz que algunos aprenden a manejar una bici, otros una moto, otros un auto. Entonces también lo que uno sabe hacer en Internet o lo que uno puede hacer en Internet es bastante más diverso de lo que el concepto de nativo digital como... Claro, es que- como que una quiere meter. generalización que en realidad también lo que hace es invalidar el conocimiento que puede aportar un adulto. Y invisibiliza las disparidades y las desigualdades que hay dentro del grupo de niños, adolescentes y también entre el grupo de adultos y diferencias. Hay algunos adultos que saben usar, que usan más internet, lo usan de forma más diversa y saben hacer más cosas que niños y en casos contrarios que no. Es verdad que si uno ve a nivel poblacional, el porcentaje de niños que usan internet es un tanto mayor que el de adultos, pero también adultos en la misma bolsa no es lo mismo adultos mayores Claro. que personas de 30, 35 años. Hay algunas cosas que hacen en mayor proporción los adultos que los niños, otras que al revés. Generalmente, como que, a ver, antes de que hubieran como, por ejemplo, antes del Plan Ceibal, los niños eran como una población que estaba quizás un poco relegada en el sentido que el acceso a Internet, estaba hablando antes, 90s, principios de 2000, se daba más en los hogares que podían comprarlo. O sea que se bajó la inequidad cuando se entregaron computadoras. Exacto, se bajó la inequidad en un tramo. A ver, hay otro tramo que es importante de inequidad, que es el tema de los adultos mayores, que también, bueno, se hizo otra política, que es el Cierto. Plan Iberapita, que fue algo parecido. No quiere decir que se reduzcan las inequidades, uno da una computadora y no desaparecen. Es más, al principio, la gente que empezó a estudiar esto, o ni siquiera la gente que empezó a trabajar sobre esto, creía cosas un poco locas como que tirando computadoras en África se iba a solucionar la brecha digital y la gente iba a dejar de tener hambre. Se fue evolucionando cómo se estudia el tema y se pasó de a poquito a entender que, bueno, no es el acceso solo, es... Bueno, Claro, obviamente- porque ese es otro mito, Claro. el de la brecha digital que se produce por el acceso, porque si uno no tiene el aparato o no tiene la conexión a internet, digamos, ahí ya está. Si uno le soluciona eso, ya se soluciona todo. No, eso. exacto. Eso es necesario, pero no es suficiente. Estaba idealizado, digamos. No es que esté idealizado, es que sí es necesario. Pero dejando la computadora en un experimento famoso llamado la pantalla en el agujero, que hay en aldeas de India, ponían en un agujero aldeas bastante no desarrolladas de India, pusieron como unas pantallas táctiles sin hacer nada y como que los niños empezaron a aprender a usarlas solas y como que se idealizaba mucho el efecto de la tecnología por sí misma y bueno, de a poquito cuando se empezó a estudiar esto más, cuando se masificó un poco más, había más datos, más estadísticas, más estudios como cualitativos, se empezó a entender que no basta
con dotar del tecnología. fierro, de tecnología, sino que hay otros aspectos más importantes desde... Como por ejemplo, para que la gente lo entienda. Por ejemplo, primero, o sea, ahora se habla, está bastante de moda en la academia, creo en general el término de como competencia del siglo XXI, alfabetizaciones digitales, digital literacy, y es como que, ok, saber qué hacer en Internet es importante, estar motivado para usar Internet. Uno pasa muchas veces cuando había programas que intentaban como integrar poblaciones que estaban desconectadas, que había como, no, esto no me sirve para nada a mí, es como que no, Claro. esto no es para mí, no es que no sé, es que no estoy motivado, y eso de generar como mostrar a la gente que se puede usar para algo que le sirva, y ahí sí lo que le sirve es ver una película en Netflix o chatear con un amigo, no es menos No que tiene otras valoración, cosas. claro, no es una Claro. valoración, no tiene por qué ser educativa solamente No, o lo que primero sea, mostrar pero que tiene esto que ser una tiene- herramienta. Claro, es como la puerta de entrada. Primero mostrar que es algo que tiene una utilidad para la persona y después empezar a mostrar todos los otros potenciales que tiene la tecnología. Creo que Virapita hizo algo bastante interesante en eso de que diseñó como una especie de software que, por ejemplo, a los jubilados o pensionistas, las A cosas muchos que le cambió la vida. les cambió la vida, pero arrancó por las cosas que les interesan, algo Claro. una interfaz sencilla, radio, noticias. Sí, sobre todo eso, los Poder comunicarse veteranos, con los nietos. Claro. Exacto. El tema de leer los diarios les encanta, es como que tienen su portal y les encanta. Pero trabajaste en un estudio, una investigación llamada Kids Online. ¿De qué se trata eso? ¿Qué refiere? A ver, volviendo al tema de estos nativos Sí. digitales, parece mentira, pero si bien se hablaba muchísimo y los medios se habla mucho de qué hacen los niños en Internet, se habla mucho sin mucha información. En el sentido es que no había tanto dato sobre qué hacían los niños en Internet. Sí hay un par de encuestas sobre adultos, el INE tiene una que le hacía con AGESIC, que es una encuesta se llama de UTIC, encuesta de uso de TIC, que es abierta. En la Universidad Católica nosotros tenemos otra encuesta llamada World Internet Project, y, o sea, son como encuestas, está la de Radar también. La pero Radar, ahí está, todas pero- esas encuestas se les preguntaban a adultos. ¿Por qué? Primero porque es bastante caro hacer una encuesta en niños, hay que tener personal más capacitado, es tener a 20 minutos a un niño que te responda Sí. preguntas, es complicado. Entonces, un par de organizaciones, yo de la Universidad Católica represento, junto con UNICEF, UNESCO, AGESIC y Plan Ceibal. AGESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico. Trajimos un proyecto que es más que una encuesta, que se llama Kids Online, que surge en la Unión Europea primero y después se expande al mundo, que lo que decía es, bueno, para hacer política pública, para decidir cómo proteger a los niños en Internet, no solo proteger, sino cómo ayudarlos para que puedan desarrollarse y tener, como vivir más no felices, la palabra es como tener más bienestar en Internet. Sí. Bueno, tenemos que tener datos para en base a eso poder saber qué está pasando y hacer políticas. ¿Y qué datos recabaron importantes, digamos, que... Bueno, es un estudio bastante largo, no sé si Sí, después está accesible en la web de la Universidad Católica, de También UNICEF. lo que yo, si querés, para ver. Ahí está. Ahí. De UNICEF, creo que de AGESIC también y de Plan Ceibal, Sí. creo de UNESCO también. A ver, primero que encontramos algunas cosas que ya sabíamos y otras que son nuevas y bastante interesantes. Primero esto que los niños no son expertos en Internet, no saben hacer todo, y lo manifiestan, y no lo manifiestan como, saben que hay algunas diferencias en cosas que saben hacer adultos y niños, pero ellos sí creen que tienen cosas para aprender los adultos y hay bastante heterogeneidad en lo que hacen los niños en Internet y en qué saben hacer. Eso es uno. Para que acá está bastante bueno, hay como 10 puntos que son los principales hallazgos. Bueno, el primero es ese. Después, Eso es buenísimo, ¿no? Porque uno como padre a veces siente de repente que estás como afuera. Vos mismo, ¿no? Te autoexcluís. Y que ellos sientan que tienen cosas para aprender a los adultos en ese sentido, me parece importantísimo. Bueno, una de las cosas que ellos dicen es que por más que a veces los adultos no sepan cómo funciona la red social, sí saben cómo comportarse en ciertas situaciones sociales o tienen más experiencia y los pueden ayudar, no específicamente el qué, sino el cómo hacer A cosas. ubicarse en el Claro. contexto. A ubicarse, digamos. porque en el fondo, otra de las cosas que creo que para mí es un error es tratar de hablar de Internet como algo totalmente separado de la vida cotidiana. Es como que el Internet está lleno de peligros, pero está lleno de peligros parecidos a los que hay como en el mundo offline o desconectado. Entonces, las pautas de conducta sirven en todos lados. Ningún padre agarra a un niño de 5 años y lo pone en la calle y le dice, bueno, ahora manejate solo, ya a la escuela solo. Hay todo un tema, es sentido común, pero a veces no. Es como que hay ciertos Tenemos como miedos. el cuco de que se Exactamente. va a comunicar con alguien desconocido que algo le va a pasar después. Bueno, pero hay extraños en todos lados. No siempre los extraños son malos. Los extraños, o sea, gente nueva, conocer en el club, conocer te estudio no solamente son niños, también es adolescentes. Cuando los chicos van a bailar,
conocen gente nueva. Por eso yo te estoy por interrumpir desde hace un rato que realmente, y me imagino que está contemplado en el estudio, o sea, hay que diferenciar, cuando uno dice niños es una palabra bastante amplia, no es lo mismo un niño de 1 año, de 2, que un niño de 6, que un niño de 11. Exacto. Este estudio es niños y adolescentes y es de 9 a 17 años. Igual es un espectro bastante amplio. Pero claro, uno dice Sí. niño, yo tengo un hijo de 3 años que quiere usar el celular, y no es Exacto. lo mismo, o sea... Hay algunas cosas interesantes para niños más pequeños, capaz que podemos hablar, pero les quiero contar un poquito de esto. Una de las cosas, algunas cosas que les decía, primero que los chicos no son expertos y reconocen el rol de los adultos que les pueden ayudar en eso. Bien, estamos bien parados, entonces, está. Sí, hay noticias hay positivas y noticias no tan buenas. Después, bueno, algo más general. Todos los niños uruguayos se conectaron alguna vez a Internet. Que parece que dicen todo el mundo se conecta a Internet. No, no es tan así. No todo el mundo se conecta a Internet. Hoy en día en el mundo, más o menos, creo que hace unos años era la mitad de la población estaba conectada. En países como Uruguay, uno pensaría que son todos, no tampoco. En los adultos, en la población, es más o menos el 70, 80%. Ah, mira. Pero todos los niños alguna vez se conectaron. Que no quiere decir que se conecten todos los días o todos con igual frecuencia. El celular, obviamente, es el dispositivo que más usan. Pero a diferencia de países como Chile o Costa Rica o Brasil que hicieron Kids Online, en Uruguay la computadora personal, la laptop, Sí. tiene un peso más importante que tiene que ver con el plan Ceibal. el plan Ceibal, También claro. la tablet en algunas edades que el plan Ceibal daba. Que no es menor, porque con el celular se pueden hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, el tema de algunas tareas como más académicas o educativas o el mercado de empleo, uno termina yendo a una computadora o un dispositivo parecido. Entonces, que Y los siempre chicos- mejor también porque en realidad es como, tiene otra presencia, digamos, sigue siendo otra cosa, no es solo para hablar, para comunicarte, para... Exacto, hay un tipo de tareas que no es que sean mejores, que sirven para otro tipo de cosas, para capaz que más para el liceo, para la escuela, o mismo cuando empiezan a trabajar para el trabajo, que es diferente el celular Y ellos siguen usando las laptops, las computadoras. Todos usan más los celulares, pero comparado con otros países, en Uruguay el uso de laptops y de tablets en estas edades es un poco mayor. Sí, ahora además hay que decirle a unos cuantas personas que opinan sobre el tema, que hoy por hoy muchas tareas que te envían a tus casas, a tus hijos, te piden específicamente que entres a un campus, por ejemplo, algunos colegios te lo hacen, y vos haces la tarea ahí, el docente lo recibe y lo corrige. O sea que ya está como institucionalizado el uso de... A través del plan Ceibal a también hay través- tareas claro. que se hacen solamente Sí, que así como que en las cuando instituciones opinemos, públicas. que sepamos que también parte de una necesidad académica, ¿no? Exacto, y otra cosa que tiene que ver con eso es que los niños y los adolescentes ven y entienden que hay cosas buenas en Internet. Cuando se aborda este tema, generalmente en la prensa y los políticos, se aborda del lado del miedo. Hay un concepto que se llama pánicos morales, que es como que, yo estoy pasando los 30, pero a mí me pasó con el Nintendo, con la computadora, que iba a destruir a los adolescentes. Ay, claro. Y bueno, la gente estudia esto, lo logró como que pasaba esto con el teléfono, pasó con Con el auto. con todo, pero también pasaba con las novelas victorianas, decían que iban a destruir Claro. las mentes, Las cabezas. de los adolescentes. Entonces es importante separar los peligros que pueden haber, que hay riesgos, de lo que efectivamente la evidencia nos muestra. Y también mostrar el otro lado, que esto es algo que Kids Online se encarga bastante, como el marco conceptual de esto, es Internet no es un mundo de peligros y cosas malas. Hay riesgos, pero también hay oportunidades y beneficios. Y los niños también se ven a sí mismos, no solamente fue una encuesta, también hubo como dinámicas con niños y se les preguntó cómo se veían en un futuro. Y se ven que Internet en su vida, como haciendo cosas buenas, pudiendo desarrollarse, trabajar de lo que quieren, hablando con la familia, hay niños que contaban que conocen a los abuelos o familia en el exterior por Internet, otros que se juntaban todas las semanas con la madre y la abuela a ver una serie en Netflix. O sea, como que también hay espacios de socialización y cosas positivas. Claro, pues eso es otra cosa, la alienación, ¿no? Que Claro, vos exacto. estás en línea, entonces no estás conectado y no tenés socialización real. El Y tema con es que eso también hay un punto, ¿no? Hay un punto ahí, sí. Que los padres también tienen un poco la tentación, porque claro, los mantiene entretenidos y te genera esa tentación del chupete electrónico, de la niñera virtual, ¿no? Que creo que ese es el peligro, el no acompañar adecuadamente ese proceso. Exacto, va por ahí. Y los niños y adolescentes dicen que si son conscientes que regular el uso o el uso de Internet es como complicado. Pero una de las cosas que para mí fueron más importantes de los hallazgos de este estudio es que, si bien dicen a nosotros nos cuesta, se quejan y se quejan bastante claro y con razón de los padres, que los padres en la casa Claro. hacen lo mismo, Y que sí. interrumpen los momentos familiares, las tecnologías, a veces se juntan y están cada uno por la suya. Entonces,
Es complicado. Estamos todo el tiempo respondiendo mensajes nosotros, todo el tiempo. Exacto, hay gente que estudia esto y que muestra esto de regular la atención es difícil, sobre todo con la cantidad de estímulos que tenemos. Pero no hay que ser apocalíptico, pero también hay que reconocer si a los adultos, si para los adultos es difícil, lo difícil que es para los niños. Y para los nenes chiquitos, ¿cuál es la opinión que te merece esto de... Hay muchos que dicen que hasta los 3 años no debería enfrentarse a una pantalla. Bueno, vamos por ahí. A ver, una de las ideólogas de este estudio se llama Sonia Livingstone, que es una inglesa que se dedicó muchos años, primero arrancó como haciendo su versión participante, yendo a clases con niños a ver cómo usaban internet. Sí. Y hoy en día tiene un blog para padres que está bueno, capaz, está en inglés, pero es basado en evidencia. ¿Y qué pasa? Esa recomendación de los 3 años se basa en una recomendación que había hecho la Asociación de Pediatría Norteamericana, que ya no existe más. O sea, la gente que da esas recomendaciones se basa en algo que la propia asociación que Asociación de recomendó Pediatría, no lo tiene más. Entonces, hoy cambiaron. A ver, yo acá creo que va un poco de sentido común. No es tanto, y esto acá lo menciona también Sonia Livingstone, y muchos resultados de Kids Online, estudios, hermanos, no es tanto usar la tecnología, sino qué se hace. ¿Qué se hace con el celular? Obviamente dejar un niño con un chupete electrónico con YouTube, que aparte pasa y puede llegar a cualquier cosa que Totalmente hay un problema. destructivo. Eso no, pero ahora, mira algunas cosas o educativas, o hay algunos juegos que están hechos para niños, que aparte están muy buenos porque yo tengo una niña pequeña también, que es como un usadito que tienen que comer y jugar y después se va a dormir. Y tienen como un límite, Se va a les dormir. enseñan habilidades, a ver, no es que tienen que sustituir los juegos como más manuales, nada, pero la pregunta es no el tiempo de pantalla, sino qué se hace en ese tiempo de pantalla. Bueno. ¿Cómo se acompaña cuando son Mira, tan chiquitos? se nos fue la culpa contigo, Matías. De Te todo. Mira, te agradecemos mucho que hayas venido. Próximamente nos juntaremos otra vez para seguir abordando este tema que todavía le quedaron algunas puntas, ¿no? Sí, queda bastante. Nos quedó un ratito nada más, pero lo que no nos queda es programa. Pero nos vemos próximamente. Muchas gracias por la invitación.